sobre los vídeos. Voy a intentar ser breve porque sé que debéis estar todos un poco cansados, se queda toda la tarde. Rece me pidió que comentara un vídeo de cómo enfoco yo la condoscopia en la pancreatitis crónica y la otra parte es cómo hago yo una biopsia por econdoscopia. Como ya hemos hablado un poco de todo ello, si os parece, voy a ir comentando los vídeos que tengo. Son de condoscopia es uno, de biopsia son dos, son cortitos. De hecho, los voy a ir manejando porque como afortunadamente estoy ahí desde casa, la única ventaja es que puedo controlar mucho mejor la pantalla, con lo cual puedo hacerlo un poco más animado lo de los vídeos. Y de entrada vamos a ver un poco qué hago yo, qué espero yo de la condoscopia cuando manejo una pancreatitis crónica. Y para que os hagáis una idea, a raíz de las preguntas del multimodal, lo que he traído es un caso de, en el fondo, a la parte importante es enseñaros cómo vamos nosotros enfocando el multimodal. Pero entrando en materia, y aunque ahora veis la pantalla negra, no es que esté negra, es que es la presentación que he hecho de la condoscopia en pancreatitis crónica, yo creo que el eco, ¿qué es lo que busco yo? Yo en los casos avanzados lo que busco es tratar de identificar, gracias, esto es con una Arieta 850 de alta calidad, utilizando un tubo 34J10 de Pentax. Yo creo que la condoscopia lo que nos da, y esto es un ejemplo claro, es no solo papel, como nos centraremos en el diagnóstico precoz, sino que nos ayuda mucho, y esto es como hago yo cuando enfoco una calcificante, ahora que estoy con el econdoscopio en la cabeza del páncreas, intentando identificar el problema del paciente y sobre todo orientar cuál va a ser la mejor opción terapéutica. Si no lo sabéis, nosotros el seguimiento de toda la pancreatitis crónica en Santiago lo hacemos por la econdoscopia, y siempre antes de hacer cualquier procedimiento intervencionista, y este paciente os digo que al final acabó en una pancreatoscopia para el tratamiento de todas las calcificaciones y extracción de las calcificaciones, y evaluar toda esta parte que veis aquí con captación con el angio, que era un artefacto al final, por culpa de lo complejo que es la condoscopia en la pancreatitis crónica, vemos como una técnica muy elegante y muy correcta previamente a hacer cualquier tipo de intervencionismo, porque le vamos a dar la información o vamos a obtener la información para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una pancreatitis crónica avanzada. Me podéis parar en cualquier momento si queréis. Yo creo que esto de los casos no es como una charla, es una cosa más dinámica. Pasamos a un poco el cómo hago yo la elastografía, y si os fijáis en esta pancreatitis crónica precoz, lo que estamos viendo sin la cuantificación es como un fondo azulado sobre un predominio verde, que es típico de inflamatorio. Y esto es un caso de un proyecto piloto que hicimos en el que quisimos ver si el administrar contraste a las pacientes con pancreatitis crónica precoz nos aportaba algún tipo de información. Es un trabajo que se quedó a medias porque no teníamos la opción de cuantificar, es un estudio que presentamos como Astra que hace mucho tiempo, pero lo que sí que vimos y lo que estáis viendo es que sí es cierto que la difusión del contraste en estos pacientes con una pancreatitis crónica precoz es un poco más trabecular, no es lo mismo ni en la forma en la que capta el contraste ni en la que lo lava con respecto a los casos que teníamos normales. Os suena un poco a colores porque no es un tumor, es una pancreatitis crónica, pero un proyecto piloto, pero quizás, y aquí me enlazo con Carlos y con sus proyectos tan chulos en inteligencia artificial, igual esto puede ser una idea para poder seguir desarrollando en cómo podemos optimizar el diagnóstico, por ejemplo, de la pancreatitis crónica. Pero realmente en pancreatitis crónica lo que sí que me apetecía compartir con vosotros es el tema de la condoscopia multimodal, con secretina y con la aspiración del juego pancreático. Y lo que os he traído, y vamos a ir avanzando el vídeo para no aburriros, esto es, que os fijáis, unos datos un poco inespecíficos con algunas bandas hiperecogénicas en el modo B. Estamos en este momento en la transición en el cuerpo. Lo que tenemos por aquí en la imagen es la arteria mesentérica superior, la confluencia del eje esplenoportomesentérico. Entonces, nosotros lo que hacemos en el timodal, después de revisar y analizar lo que comentaba Luis, la clasificación de Rosmond con el número de criterios, una de las cosas que hacemos es medir el ducto en todas las fases para ver si el ducto, que lo que esperamos es que se dilate discretamente durante los 40 minutos que dura el procedimiento para que después vuelva a la normalidad. Lo vamos midiendo a diferentes áreas del páncreas, teniendo en base la regla famosa del 3-2-1. Esto lo que estamos hablando es de la evaluación basal en el modo B. Pasamos entonces a hacer la valoración elastográfica, en este caso en todos los pacientes utilizando el frame average, lo que utilizamos es el strain ratio y el histograma, ¿vale? Y lo que obtenemos en este estudio es una valoración del cuerpo de la cabeza pancreática, que es donde estamos ahora,
una valoración del cuerpo pancreático y una valoración de la cola pancreática y hacemos la media de las 3 determinaciones, que es la que establecemos como el resultado final. Y aquí, como había comentado antes Fabrice, vemos que la media del histograma es de 89. Esto es lo que vamos haciendo. La elastografía también la hemos hecho incluso después de la administración de secretina, si bien no hemos visto diferencias en los valores entre un momento y otro. Y la parte final y la más y la que me podéis estar preguntando, y espero que la pueda encontrar ahora que puedo hacer el scroll, es: aspiramos siempre el jugo pancreático, el contenido gástrico antes de inyectar secretina, para que no se nos junte el jugo gástrico con la secreción pancreática. Hacemos las diferentes determinaciones y esto es muy similar durante todo el procedimiento, con lo cual la voy a pasar, porque la evaluación en modo B, el estudio elastográfico, lo hacemos igual durante todo el procedimiento, al igual que estáis viendo aquí en la cabeza la medida del conducto pancreático principal. Y la otra parte que queda más curiosa, que quería mostraros, es cuando pasan los 15-20 minutos y lo que vamos a hacer, que os quiero enseñar, y permitirme que voy un poco más rápido, ¿vale? Es igual reverbera un poco el sonido, porque creo que cuando nos dedicamos a sacar utilizamos un sistema de vídeo diferente. Esto aparece en las películas. Aquí está. Aquí es cuando, perdonar el sonido de ambiente, pero esto es una de las partes complejas, sobre todo en los casos avanzados que hemos probado, que es cuando aspiramos con un catéter normal, con un tándem normal de CPR, que lo introducimos, nos colocamos enfrente de la papila y lo que hacemos es buscar en el contenido del jugo pancreático, y es lo que remitimos para el estudio del bicarbonato. Bien es cierto que en el protocolo que tenemos no solo nos hemos quedado en el bicarbonato, sino que tenemos un proyecto muy bonito financiado por el Ministerio Español, en el que estamos incluso haciendo estudios de proteómica y biómica en el contenido pancreático para ver si encontramos diferentes entre diferentes perfiles de pacientes. Y os voy a poner la última parte del vídeo porque os hablé de la biopsia pancreática y no sé si sabéis que nosotros tenemos publicados en la revista española nuestra primera experiencia intentando obtener una muestra de tejido pancreático, y lo hicimos con las agujas Procor inicialmente y la verdad es que fracasamos y publicamos nuestro fracaso, y me gusta mucho compartir con vosotros el por qué fracasamos. Aquí está, es la biopsia que hicimos en el páncreas, ¿vale? Con una aguja Procor. La utilizamos en el cuerpo pancreático, siempre evitando el conducto pancreático principal para no tener episodios de pancreatitis aguda. También es verdad que fue uno de los motivos por los que paramos. Y si os fijáis, es dificilísimo meter la aguja en un tejido muy relativamente blando. Estamos hablando de una pancreatitis crónica precoz. Esto es uno de los pacientes que incluimos en el estudio con su... después de la aprobación dura por el comité ético. Y el otro problema es que cuando queríamos hacer los to and fro movements para intentar obtener la muestra con la aspiración que utilizamos estándar, lo único que conseguíamos, y lo veréis, es lo que hacemos es que el páncreas se mueva con nosotros y es prácticamente imposible hacer los movimientos habituales que tenemos cuando hacemos cualquier tipo de biopsia por econdoscopia. El resultado de esto es que no funcionó. Al paciente número 11, que nos hizo una pancreatitis aguda leve, que requirió 24 horas de hospitalización, y sobre todo del informe del patólogo, diciendo que las muestras eran lamentables, decidimos dar por terminado el estudio e irnos al modelo animal, que es el que os presenté previamente. Y esto era un poco lo que os quería comentar de cómo hacemos el enfoque de la pancreatitis crónica, cómo vemos una calcificante, qué nos da el elasto, qué nos da los contrastes y cómo es y qué hacemos y cómo hacemos un estudio multimodal. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa sobre la técnica o cómo enfocamos la econdoscopia en la pancreatitis crónica. Encantado de responderos antes de pasar al siguiente vídeo. Yo tengo una pregunta para el doctor Iglesias antes de continuar, y es que hay datos claros que nos indican que la elastografía puede variar dependiendo de dónde de qué parte del páncreas o segmento del páncreas evaluemos. Cuando estás evaluando un paciente con sospecha de pancreatitis crónica temprana o en fases iniciales, ¿haces elastografía en cada segmento del páncreas o en solo donde tengas sospecha? ¿Cómo es tu protocolo en ese tipo de pacientes, Julio? A ver, te voy a hablar de mi experiencia, la experiencia que llevamos muchos años haciéndolo. Hay dos áreas en las que es muy sencillo y más cómodo y aporta más información, que son claramente en la cabeza pancreática,
cuando haces la exploración desde el duodeno, un poquito separado de donde está, en retirada, justo cuando te separas de la papila, pero quizás probablemente el área mejor para poder hacer una mejor elastografía en la pancreatitis crónica es en la región entre el cuello y el cuerpo pancreático, que es un poco la imagen que tenéis ahí parada. En ese área es quizás la más rentable en el giro que todos hacemos para sacarnos el eje esplenoportomesentérico y básicamente cuando tenemos únicamente el cuello y el cuerpo pancreático, su primera porción, es la zona ideal para hacer el estudio elastográfico. Desde el momento en el que no vemos diferencias entre las diferentes áreas, en rutina clínica, donde estamos evaluando elastográficamente el páncreas, es en esta región que os digo de cuerpo y cuello pancreático. Y la zona más difícil, sin duda, la cola pancreática. La pregunta que me podéis hacer, oye, Juli, ¿qué te parece el shear wave? Porque nos estás hablando del strain, de la strain elastography, de la elastografía por compresión y no has dicho nada del shear wave. Llevo un año con el shear wave. Y honestamente, en este momento, y sé que Carlos está, y incluso me encantaría conocer su opinión, yo creo que tenemos un problema con la condoscopia y el shear wave. Y el problema es que no somos capaces de que el paciente no respire. La ventaja del fibroscan es que cuando lo hacemos le decimos al paciente que aguante la respiración para hacer la determinación, y yo lo que veo es que la variabilidad que tengo yo, por lo menos, y creo que tengo que mejorar mi técnica y tengo que aprender más, y por eso tengo ganas de ver más, trabajar a Carlos, que sé que tiene mucha experiencia, y a Marc. Yo el problema que tengo es la gran variabilidad que obtengo en los resultados cuando estoy intentando hacer los muestreos en la misma zona. Estamos trabajando, tenemos un protocolo en marcha, estamos haciendo un estudio ahora en el que estamos evaluando y comparando stream ratio, stream histogram y la shear wave en la valoración de pacientes con cambios pancreáticos leves y páncreas normal. Me imagino que o espero poderos daros unos datos y que quizás mi impresión sea errónea y cuando analice los datos sean mejores. Bueno, esto es también, discutimos mucho, yo creo que vamos al grano de cómo hacemos la punción. Aquí era mostraros un caso que hicimos en Santiago para el endoscopio ONER sobre una masa pancreática. Aquí era mostrar un poco cómo con la endoscopia podemos incluso detectar, esto era un foco de carcinomatosis peritoneal en el paciente, que lo que realmente tenía, que os voy a enseñar, es esta lesión pancreática, con lo cual el caso es un varón con un tumor pancreático identificado en una prueba de imagen, que vino para hacer la confirmación anatomopatológica, porque ya sabíamos que era un tumor avanzado, pero lo único que querían en la imagen previa era enseñaros cómo podemos ver en la endoscopia que no solo vale para pinchar, sino que también vale para estadificar, y ese era uno de los ejemplos. Aquí, cómo podemos ver por la elastografía un tumor claramente maligno. En este caso, también hicimos un estudio con contraste. Esto os lo pongo porque cuando nosotros hacemos una biopsia de un tumor pancreático, siempre hacemos elasto y siempre hacemos contraste porque nos sirven de ayuda, uno, para orientar qué tipo de aguja y dos, para orientar dónde queremos poner la aguja. Porque sabemos que hay algunos estudios que han mostrado que hay una tendencia a una mejor rentabilidad de la biopsia cuando hacemos la misma, guiados bien por elastografía o bien por contraste, y por eso os quería mostrar un poco cuál es la estrategia. Y aquí tenéis claramente, como se puede ver, una lesión hipovascular, con lo cual con la lesión azul y con el patrón hipovascular ya tenemos una aproximación de que nuestro paciente casi seguro lo que tiene es un adenocarcinoma ductal pancreático. Y el paso siguiente, lógicamente, es entrar en la biopsia. Vamos a ir adelantando para mostraros cómo hacemos nosotros la técnica de la punción. En este caso, estamos aquí el equipo, estáis viendo en las imágenes a Daniel de la Iglesia y por detrás está José Lariño, que es el equipo de condoscopistas que trabajamos en Santiago. Y aquí lo que hacemos es vamos a ir a hacer la biopsia, que la tenemos aquí. En este caso utilizamos una hoja de Mediglob Top Gain de 22, tipo Francine. Estamos viendo ahí con la señal donde aparece la lesión. Nosotros hacemos siempre, empezamos con la vaina a cero y decidimos durante el procedimiento qué cantidad de vaina queremos fuera para dirigir mejor la aguja hacia la zona que queremos biopsiar. Ahí estáis viendo cómo entramos dentro de la lesión. Yo creo que todos hacemos una cosa muy parecida. En este momento, nosotros por rutina hacemos una combinación de slow pull
con aspiración, pues porque tenemos que sacar el estilete y a medida que lo sacamos, pues hacemos los primeros movimientos y después, como estáis viendo ahí, que está con Alba, mi enfermera, hacemos primero un poco de slow pull y utilizamos después sin aspiración, que estáis viendo que no estamos nada, y en algunas ocasiones terminamos poniendo la jeringa. ¿Por qué hacemos esto? Pues que ya que vienen en el sistema, lo que intentamos es utilizar todas las herramientas que tenemos, y lo que sí que es correcto y lo que sí que hacemos es que si vemos que la primera muestra no nos da en el mouse lo que queremos, lo que hacemos es intentar cambiar el método y utilizamos o más aspiración o más slow pull, o si es muy hemática, no usamos nada. Aquí estáis viendo que un segundo pase, porque estamos en directo, lo hizo Dani. Fijaros que el primer cambio es que modificamos el área de la zona de punción para intentar samplear o muestrear diferentes zonas de la lesión. Aquí estamos poniendo la jeringa, de manera que os fijáis, primero slow pull y después jeringa, y esto lo hacemos en todos los casos, porque la jeringa la tenemos y la utilizamos para no tirarla sin usar. Y después quizás lo más importante de lo que os quería mostrar no es tanto los to and fro movements, que solemos hacer entre unos 10 y 15, los pases que solemos hacer 1 o 2, sino es lo que comentamos antes, que es el cómo procesamos el procesamiento de la muestra. Entonces me estáis viendo aquí en la cámara, no de la lesión, no de la condoscopia, sino en la cámara ambiente que tenéis aquí, que lo que hacemos es, tenemos el frasco con citolit, que utilizamos las soluciones de citología. Utilizamos bien el estilete cuando utilizamos hojas de 22 o bien un poco de suero, depende de los casos. En este caso nos decidimos a utilizar el estilete y vamos depositando la muestra, como la veis, cuando empieza a salir mucho más, vamos más despacio y vamos depositando la muestra en el frasco de citolit. ¿Vale? Esto es lo que hacemos, vamos hasta el final, durante todo momento vamos controlando lo que vamos viendo, soltamos, retiramos y lo que hacemos es, como os fijáis, le damos unos pequeños movimientos para ver que se vayan diluyendo la sangre gracias al enzimático que tiene el citolit, y aquí vemos, en la parte, vemos cómo tenemos los cilindros, ¿vale? Con estas zonas blancas que podéis intuir en el fondo. Esto es el mouse y cuando vemos esto estamos bastante certeros de que el resultado es el correcto, y de hecho el resultado final en este caso fue que el paciente tenía un adenocarcinoma ductal pancreático. Esto es básicamente cómo hacemos nosotros la técnica de biopsia guiada por endoscopia. Muy bien, posteriormente realizan resonancia magnética de abdomen contrastada, donde se ve claramente una lesión sólida hipovascular de patrón claramente neoplásico que obstruye tanto el conducto pancreático principal, como ustedes ven en la imagen, como el conducto biliar, como ven en esta imagen. Muy bien, el paciente, además de eso, le hacen un PET scan, que es claramente marca hipercaptante y se hace diagnóstico entonces por medio de la resonancia de una lesión sólida de 38 milímetros de diámetro en la cabeza del páncreas, hipovascular, hipercelular, de aspecto neoplásico, probable adenocarcinoma. Compromiso de la vena mesentérica superior y confluente espleno-mesentérico con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática por obstrucción de la vía biliar. El PET scan, lo que ya les demostraba anteriormente o les mostraba, y como diagnósticos definitivos, entonces, una lesión sólida en la cabeza del páncreas de aspecto neoplásico, con compromiso vascular dado por invasión de la vena mesentérica superior del confluente, quien era candidato para neoadyuvancia, además de un síndrome biliar obstructivo de etiología maligna y antecedente de bypass gástrico. Lo vio inicialmente cirugía patobiliar, consideró lo mismo, era candidato inicialmente a neoadyuvancia y dado el antecedente de cirugía reconstructiva, pues cirugía de bypass gástrico, consideran junta médica para analizar el caso. Lo ve oncología considera que es un tumor localmente avanzado, un T2, T3, N1, M0, con criterios de irresecabilidad. También plantea la duda de cómo hacer la biopsia para aclarar el diagnóstico histológico, y también consideran inicialmente consultar pues para definir la derivación biliar para poder iniciar la quimioterapia con FOLFIRINOX. Entonces nos interconsultan, al paciente inicialmente llega por consulta externa,
lo vemos, le planteamos todas las opciones que habían en el momento, es decir, planteamos la posibilidad de hacer o una vía percutánea o una derivación transparieto-hepática de la vía biliar, o le planteamos la posibilidad de hacer un abordaje endoscópico guiado por ultrasonido endoscópico. El paciente, al escuchar las dos recomendaciones, él rechaza la vía percutánea, no quería tener un catéter percutáneo colocado permanentemente, y esto lo mostramos ayer, las dos opciones o las tres opciones que hay actualmente para el manejo de la vía biliar en pacientes con anatomía alterada. Nosotros entonces le explicamos a este paciente y lo hospitalizamos para hacer la intervención. Este es el video de la intervención. Más que Edge, lo llamamos, o se llama Edge, pero con I, termina en I, porque vamos a hacer varias intervenciones a través de esta anastomosis. Entonces, lo que vemos en bypass gástrico es esto, una alteración completa y una exclusión del estómago y de la vía biliar que lo hace imposible al acceso. Lo que planteamos era hacer una anastomosis entre el POUCH o el yeyuno para poder, a través de esta anastomosis, entrar a hacer la CPR. Se me olvidó decirles, también planteamos la opción de cirugía, pero el paciente también no quería cirugías. Y al final, creando esta comunicación, podíamos pasar, y esto es el procedimiento que se llama EDGE. Esta ya es la visión endoscópica del ultrasonido endoscópico. Aquí estamos utilizando un equipo terapéutico de Olympus, el 180. Nos posicionamos inicialmente en el POUCH, pasamos a la asa yeyunal, y esta es la imagen más importante para poder identificar el estómago excluido, y a esto se le llama el signo de la estrella de mar o sand dollar sign. Hay que identificarlo muy bien, no equivocarnos con un asa intestinal, y una vez lo identificamos, usando una aguja 19 gauge convencional, es decir, de FNA, vamos a acceder. Antes, lógicamente, colocamos Doppler. Como ven, la distancia está totalmente cerca al estómago. Entramos con la aguja 19 sin ningún tipo de dificultad. Como ven, siempre al puncionar se separa un poco la pared del yeyuno en este caso. Y aquí empezamos a llenar el estómago con una mezcla de solución salina, además azul de metileno y contraste, y hasta que logremos distender adecuadamente el estómago excluido. Una vez lo logramos distender, pasamos una guía, y esta es la visión que tenemos que tener por vía fluoroscópica. Lo que está descrito es que hay que colocar o inyectar 500 cc aproximadamente, colocando además buscapina para controlar el peristaltismo. Luego de esto, esta es la parte más crítica, es avanzar el LAMS. Una vez estamos dentro, hay un poquito de dificultad para identificarnos la punta del catéter. Hay que hacer movimientos de rotación con el equipo y ayudarnos también con la fluoroscopia. Una vez estamos seguros que estamos en posición, se desplegó la copa inicialmente distal. Utilizamos un stent hot axios de 20 milímetros. Luego de tener ya la copa distal posicionada, traccionamos para crear, lógicamente, crear la fístula adecuadamente. Hay que traccionar hasta que, y posteriormente desplegamos el stent dentro del canal con técnica intracanal, y ya una vez desplegado endoscópicamente, sí liberamos la copa proximal. El azul de metileno es para esto, para estar seguros que una vez desplegamos, entre más grande sea el stent, un poco más difícil de soltarlo, por lo menos en nuestro caso con el canal de trabajo de 3.8, de 3.7 del Olympus, genera un poquito de más resistencia, pero se logra liberar con seguridad, y el azul de metileno lo vemos salir, y esa es nuestra clara muestra de que estamos en el estómago. Luego hay que dilatar. En este caso dilaté con un balón de 20 milímetros para lograr el diámetro total del stent de aposición luminal. En este caso el paciente no estaba en colangitis, sí tenía obstrucción biliar, bilirrubinas altas,
pero decidimos esperar. Como les dije en la charla ayer, no tenemos sutura endoscópica, o por lo menos nosotros en nuestra institución. Y esta es la imagen tomográfica que hicimos 24 horas después, viendo para, digamos que, demostrar por imágenes la colocación del stent. Esperamos 8 días en este caso para entrar, y esta es la imagen endoscópica que van a ver del stent desplegado y del estómago excluido. Muy bien, ahí entramos. Ese es el pouch gástrico, la anastomosis al yeyuno. El yeyuno está sano. Nos regresamos un poco y ahí está el stent de aposición luminal. Este es el endoscopio normal diagnóstico. Podemos entrar. Esta es la retroflexión viendo la imagen del stent desplegado. Y podemos entrar convencionalmente, como hacemos en una endoscopia normal, para identificar la papila de Vater. En este mismo tiempo, avanzamos entonces. Vamos a cambiar de equipo, vamos a salir. Muy bien, salimos, cambiamos y vamos a avanzar el equipo de ultrasonido endoscópico lineal. Nosotros utilizamos el equipo, como mencioné anteriormente, el Olympus 180 terapéutico con un canal de 3.7 milímetros. Hay cierto grado de maniobrabilidad para poder entrar, pero realmente la experiencia es que pasa sin ninguna resistencia. Avanzamos hasta encontrar el píloro. Ya la técnica es convencional y aquí vemos entonces la masa claramente que obstruye el colédoco y además está invadiendo tanto la vena mesentérica superior como el confluente. Incluso podemos ver parte del flujo sanguíneo de la vena porta, como es un poco más denso, como por alteración en el flujo. Hacemos en ese momento la biopsia del tumor. Hacemos la biopsia del tumor sin complicaciones y luego cambiamos el equipo y hacemos la CPR como convencionalmente la hacemos. Logramos canalizar o canular con éxito la vía biliar, como ven en la imagen fluoroscópica. Hacemos la esfinterotomía y posteriormente, al final, después de haber dilatado, colocamos inicialmente 2 stent plásticos, pues porque aún no teníamos, es claramente es un tumor de características malignas, pero decidimos inicialmente, mientras acabamos confirmábamos 2 stent plásticos que fueron avanzados sin ningún problema. Este paciente, la evolución fue muy buena. Aquí estamos saliendo, el stent está en posición, no hubo desplazamiento del stent. Y en este caso decidimos, pues lógicamente, no retirar el stent, pues porque seguramente íbamos a necesitar más intervenciones. Este stent, el paciente no fue retirado. Esto ya es en fotos, los pasos que hacemos, que ya lo mostramos en video. El paciente evoluciona muy bien. En 48 horas posterior al procedimiento ya había una mejoría de las bilirrubinas. El stent en posición sin ningún tipo de complicación. Estas son las imágenes de nuestros patólogos confirmando que se trata de un adenocarcinoma, y el paciente pues fue dado de alta sin ningún tipo de complicación. Posteriormente el paciente reingresó para hacer ya el cambio a un stent metálico para que continuara su tratamiento de quimioterapia. Y por último, voy a mostrar cuál ha sido nuestra experiencia en hepático-gastrostomía. Fue una paciente de 75 años, femenina, natural de París, Francia, quien vive en Bogotá, es profesora, casada, católica y habla inglés, español y francés. La señora, estando en París, en una visita a París, presenta una caída de su propia altura y va a un hospital en París, le hacen una tomografía por algunas molestias gastrointestinales y dolor abdominal y encuentran incidentalmente un tumor en la cabeza del páncreas. La paciente, como vive en Colombia, regresa a Colombia y asiste a nuestro hospital para continuar los estudios. Muy bien, la paciente tenía estas bilirrubinas, claramente un patrón obstructivo biliar y un CA19-9 claramente elevado. Esta es la imagen de
colangioresonancia, donde se veía una franca obstrucción del colédoco intrapancreático con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Esta es la imagen del tumor en la cabeza del páncreas, un tumor grande, ya no era resecable porque en el momento de su ingreso ya tenía metástasis hepáticas, era un estadio 4. Entonces, a la paciente la programamos para hacerle inicialmente un ultrasonido más biopsia. Ese es el tumor era un tumor grande con completa obstrucción del colédoco y además invasión vascular de la vena mesentérica superior, y además nos vinamos también por ultrasonido que había invasión de la pared duodenal. El colédoco midió 16.7 milímetros. Endoscópicamente y por ultrasonido endoscópico se veía la pared comprometida por tumor. Logramos avanzar, hacer la biopsia. Queremos avanzar un poquito el video. Avancemos un poquito esta parte. Perfecto, ahí vamos a avanzarlo porque es la exploración que hicimos del tumor. Siguiente. Avancemos un poquito el video. No, hacia atrás, perdón. Ok, perfecto. No fue al mismo tiempo, pero la CEPRE fue fallida por invasión de la región periampular y no escogimos la coledoconostomía por la invasión de la pared duodenal. Decidimos hacer una hepático-gastrostomía. Aquí, lástima, la imagen no es muy buena. Decidimos optar por el segmento número 3. Pudimos con Doppler esquivar los vasos hasta acceder al conducto hepático izquierdo en el segmento 3. Ahí lo avanzamos. La técnica es utilizar una aguja de FNA convencional. Antes, o como lo aprendí inicialmente por el grupo del doctor Giovannini, ellos hacían con aguja la Access Needle de Cook, pero en las últimas recomendaciones que daba el doctor Giovannini también decía cambiar una aguja de FNA. Aquí la imagen no es muy buena, pero logramos entrar al conducto hepático izquierdo. Una vez entramos al conducto hepático izquierdo, lo primero que hay que hacer es aspirar un poco para estar seguros y confirmar que estamos en el conducto, aspirar bilis. Sacamos el estilete y aspiramos. Muy bien, esta parte hay que tomarla con tiempo. Hay que tomarse su tiempo para estar completamente seguro. Vamos a esperar que avancemos. Ahí estamos, la imagen está muy oscura, pero ahí estamos dentro del conducto hepático izquierdo. Si quieres, avanzamos un poquito el video, unos segundos. Vamos a avanzar un poco el video, un poquito nada más, ya estamos por terminar. Ok, bueno, ok, esta es la imagen fluoroscópica cuando ya estamos en el hepático izquierdo. Esta es la posición que debemos tratar de obtener con el equipo de ultrasonido endoscópico y luego hacer una colangiografía con la aguja. Luego de esto avanzar una guía. La guía nunca pasó al duodeno. Y luego, a través de la guía, pasar un cistótomo 6 French, que es de la marca G-Flex. Luego de esto aquí ya desplegamos el stent. Igual, el stent, la recomendación es desplegar el stent intracanal. Este stent tiene la particularidad que es el stent Geobor, tiene una parte 3 centímetros descubierto que va en la vía biliar y 7 centímetros que va hacia el estómago, esto con el fin de evitar primero desplazamientos y evitar fugas biliares. Esta es la imagen de la tomografía. Faltó una imagen endoscópica con el stent, no sé qué pasó en el video, pero bueno, estas después ya son las imágenes de la patología, donde se confirma el diagnóstico de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. La paciente evolucionó de forma satisfactoria, fue muy bien tolerado, tuvo algo de dolor muy leve que fue manejado con acetaminofén. Aparte del éxito técnico, observamos una disminución realmente muy buena de las bilirrubinas, pasando de 12, como ustedes ven, a 8 y después a 5
a su egreso. La paciente se quedó más tiempo hospitalizada porque ella estaba tomando anticoagulantes y tocó reiniciarlo. Este fue el equipo con el que trabajamos. Este es nuestro auxiliar y este es el fellow de gastroenterología que está rotando con nosotros en el servicio de gastroenterología. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Como Carlos ayer habló de varices fúngicas, etcétera, y toda su experiencia, que es muy grande, entonces he reducido un poco toda la aproximación a la ligadura, pues al tratamiento de las varices fúngicas. Entonces solo voy a mostrar la mitad de la presentación para no repetir tanto lo mismo. Entonces, como parte del tratamiento y lo que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un tratamiento de varices fúngicas es recordar un poquito cuál es la fisiopatología. Y pues recordemos que cuando la presión portal aumenta más de 8 milímetros de mercurio, comienzan a salir las venas colaterales y que se van desarrollando de todas las tributarias de la vena porta y de las venas sistémicas. No solamente son las de esófago, no solamente el fundus, también venas hemorroidales y todo lo que va hasta abajo. Esto es para recordar un poquito. Aquí a la derecha vemos la porta y vemos que aquí las tributarias finales, la vena gástrica izquierda que sube hacia el esófago y hace todas las colaterales. Más arriba está la ácigos. Recuerden que la ácigos es causa de las perforantes. Y por el otro lado se comienza a dilatar la vena esplénica y va aumentando hacia la parte alta, hacia el fundus. Recordando la clasificación, y es que cuando las venas, las varices vienen del esófago comprometido y siguen por curvatura menor, son las GOP1. Las que vienen y comprometen esófago y comprometen el fundus también, GOP2. Las que son aisladas al fundus, que son la IgV1, y las que pueden estar en cualquier otra parte del estómago, que son las IgV2. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito también de la IgV1. Entonces, las características, un poquito de las varices fúngicas, afectan el 20% de los pacientes con hipertensión portal. El sangrado es, digamos, es menos frecuente que las esofágicas, pero es mucho más severo. Tiene alta mortalidad el sangrado, alto riesgo de resangrado, y la relación con la hipertensión portal, con la zona esplácnica es muy importante. Y el riesgo acumulado de sangrado puede llegar al 36% en 3 años. Es decir, el paciente que tiene varices fúngicas en el seguimiento a 3 años y no se ha tratado, tiene un 36% de posibilidades en 3 años de desarrollarlo. Del tratamiento convencional con endoscopia al tratamiento con ultrasonido endoscópico hay algunas diferencias. Las varices gástricas frecuentemente dificultan ser evaluadas durante un sangrado activo con la endoscopia convencional. El tamaño y la presencia del vaso, cuando está el vaso nutricio, no se puede diagnosticar por endoscopia convencional. El riesgo de resangrado se relaciona con el tamaño de la varice y con la presencia de otras venas paragástricas o perigástricas. Y eso tampoco lo podemos ver en endoscopia. En cambio, en ultrasonido endoscópico podemos evaluar la pared,
la vasculatura, el sangrado. En sangrado activo podemos ver exactamente el vaso que está sangrando. Usando el Doppler también podemos identificar cuál es el vaso nutricio, sea que tenga sangrado activo o no sangrado activo. Y también podemos confirmar durante el procedimiento la obliteración de la varice, que eso es una gran ventaja. Entonces, como lo hemos hablado ya, el uso del cianoacrilato es desde hace muchos años se utiliza. Hay 3 tipos de cianoacrilato, que está el NBCA, que es el más usado, pues por lo menos en Colombia es el que más usamos, que se polimeriza muy rápido. Y si se usa con lipiodol, pues dura un poco más en tiempo en polimerizarse. El 2-OCA, que es el otro, que es un poquito más lento en polimerización, y también cuando se pone con lipiodol, pues aumenta un poco más. Y el Gruban 2, que es todavía más lento en polimerizarse. Los efectos adversos del cianoacrilato son dolor abdominal, en 8 al 15%, fiebre, también 8 al 9%, una bacteremia transitoria, puede haber una úlcera en el sitio de inyección, hacer una embolización sistémica, inclusive un infarto esplénico. Normalmente es importante detectar con algunas imágenes si hay una embolización después del procedimiento. Sin embargo, eso se ha hecho más que todo en los protocolos. Muchas veces no se hace de rutina siempre, y puede que el paciente haga una microembolización, pero el paciente está asintomático. Y muchas veces en placas posteriores, por otra razón, se han visto secuelas y el paciente nunca tuvo síntomas. Hablemos de los coils. Aquí está el coils que nosotros utilizamos, que es el Nester. Lo hay de diferentes longitudes. Es una fibra sintética compuesta por platinum, porque el platinum es el que permite darle rigidez y volverse realmente un anillo dentro del vaso, y está cubierto por esa fibra sintética. Estos son los que usamos, los que hay disponibles en Colombia y localizamos. Entonces, se ha visto que, como mostró ayer Carlos, que el uso de coil con cianoacrilato provee pues una hemostasia primaria, retiene pues muy bien el cianoacrilato, reduciendo el riesgo de embolización. Y podemos usar inclusive menos cianoacrilato del que usaríamos si no usamos coil. En este estudio, que es de este año, publicado este año, que es un review sistemático con metaanálisis, el éxito técnico de la terapia combinada es del 98.6%. La obliteración de las varices después de la primera sesión se logró en un 78.3%. Los pacientes, en cuanto al número de procedimientos que se hicieron, la tasa de uno o múltiples, en general, con más de uno se llegó al 96% de obliteración. La tasa de hemorragia cuando se tratan las varices fue del 4.9%. El porcentaje de pacientes que desarrollaron dolor abdominal, 9%, embolismo pulmonar, 2%, episodios de fiebre, 1%, y sangrado relacionado con el procedimiento, 2%. En conclusión de este metaanálisis, sugiere que el tratamiento combinado, coils con cianoacrilato,
por ultrasonido endoscópico es efectivo para las varices gástricas y debe ser considerado como el manejo real actual de las varices gástricas. ¿Cómo es la técnica por ultrasonido? Entonces, en general se usa más transesofágica porque es transcrural. El otro es el común que antes se hace por endoscopia y también se ha hecho a través directo por la aproximación transgástrica. Nosotros preferimos hacer la transesofágica. La evaluación endoscópica de las varices fúngicas es importante con un endoscopio si el paciente no está sangrando en ese momento para mirar muy bien y hacer una buena retroflexión. Una vez ya estamos con ecoendoscopia, tenemos que identificar el vaso nutricio. Después pasamos una aguja de 19 gauge. Puede ser también de 22. Yo prefiero 19 porque nos da mayor rapidez de hacer todo el proceso. Los coils son variables en tamaño, en longitud, desde 5 a 20 milímetros de diámetro y se liberan dentro de la aguja y después se empujan con el estilete dentro de la varice. Después de eso, inyectamos el cianoacrilato, 1 o 2 mililitros, y vamos siguiendo con el Doppler color cómo va evolucionando el tema. Aquí está el abordaje que les decía, que es transesofágico, que es muy claro aquí para que todos comprendan. Aquí estamos en el caso, entonces vamos entrando. Va a estar aquí. Eso. Aquí vemos que tiene una esofagitis. Estamos entrando con el ecoendoscopio, estamos mirando esa varice fúngica. Ahí voy a parar porque ustedes ven una úlcera en la varice. Voy a parar ahí. Esa úlcera que ustedes ven en la varice es porque en el hospital donde llegó el paciente con sangrado le hicieron un primer tratamiento convencional por endoscopia y le inyectaron cianoacrilato. ¿Y qué pasó? El paciente en ese momento paró el sangrado, o sea, fue efectivo el tratamiento, pero la varice comenzó a crecer progresivamente. Estaba el paciente en cuidado intensivo con un riesgo muy alto de resangrado. Entonces fue cuando me llamaron que si podíamos resolver el problema. Entonces vamos siguiendo con el video. Y ahí está la úlcera hecha y aquí comenzamos a ver las varices. Es un paquete grande de varices y eso es otro tema que me parece muy importante. Fíjense ustedes que cuando la vieron endoscópicamente, ustedes no imaginaron todo lo que estaba detrás de esa varice y ustedes ven el compromiso tan grande que tiene esa varice, mucho más de lo que se veía endoscópicamente. Entonces ahí estamos buscando el vaso nutricio, ya pueden ver todo el componente secundario de la varice. Aquí la medimos, estaba de 1.24 centímetros en la parte de arriba y nos vamos corriendo un poquito a buscar el vaso nutricio con la misma técnica que nos contaba ayer Carlos, que es moviéndonos un poquito hacia distal hasta que encontramos el vaso nutricio y ahí es donde hacemos la punción. Entonces, en esa primera punción, ¿qué es lo que obtenemos? Entonces, aspiramos para que salga sangre y ver que estamos en el vaso. Y después comenzamos a poner los coils. Entonces, vamos a seguir. Entonces, aspiramos, no quedó ahí en la pantalla, pero sí estaba la jeringa y salió pues sangre. Y una vez inyectamos solución salina al vaso para limpiar la aguja de la sangre, etcétera, y ahí estamos poniendo los coils. Entonces, el coil trae un pequeño estilete que lo empuja dentro de la aguja y después con el estilete de la aguja comenzamos a empujar el coil. Entonces, aquí ustedes están viendo la salida del coil.
aquí ya vamos viendo cómo va entrando. Ay, perdón, me sacó. Entonces vamos a volverlo a poner y me adelanto. Entonces ahí estamos con los coil y aquí podemos ver dentro de la varice cómo va entrando el coil. Miren, ahí están viendo. Entonces aquí les voy a mostrar todo esto blanquito que ustedes van viendo que se está enrollando. Todo esto es el coil. En este caso usamos 2 coil, pusimos 2 coil. Ahí están. Les voy a poner aquí, ahí ven cómo se va moviendo el coil en la medida en que va saliendo, se va enrollando. Ustedes están viendo ahí, se está enrollando, sigue enrollándose, seguimos poniendo. Ahí va, ahí llegó el estilete y ya se puso completamente. Entonces ya después del segundo coil, ahí estamos aplicando rápidamente el cianoacrilato y lo estamos empujando con solución salina antes de que se nos polimerice dentro de la aguja. Entonces ahí rápidamente lo inyectamos y lo pasamos al vaso. Entonces en este momento ustedes están viendo endosonográficamente cómo se está formando aquí, perdón, aquí se me fue un poquito. Aquí vemos endosonográficamente cómo comienza a obliterarse la varice. Fíjense ustedes que ya el Doppler estaba todo esto completamente comprometidas estas varices y en este momento el flujo de las varices ya está completamente reducido. Entonces ya llevamos 2 coil, llevamos una ampolla de cianoacrilato y ya está más o menos que el 90% del vaso ocluido. Entonces seguimos observando el vaso. Ahí vemos lo que queda comparado con lo que teníamos antes y aquí al final nos devolvemos a ver cómo se va poniendo también la varice y ustedes se dan cuenta que esas varices comparado con el color normal del fondo gástrico ya comienzan a estar blancas, o sea, comienzan ya mismo a retraerse, se ponen blancas porque se redujo el componente vascular y vamos viendo cómo se va resolviendo paso a paso. Entonces aquí la vamos mirando, vamos viendo, progresivamente se va reduciendo y vamos saliendo y ahí vemos por donde hicimos el procedimiento, no hay sangrado, no hay problema y las varices quedaron obliteradas. Entonces digamos que fue un procedimiento muy exitoso y nos fue muy bien. Ahí ustedes alcanzan a ver aquí en lo blanco todos los coils y obviamente se comienza a formar como una especie de tapón porque los coils retienen el cianoacrilato. Entonces, para terminar, vamos a decir que, resumiendo, que las varices gástricas afectan el 20% de los pacientes con hipertensión portal, el riesgo a 3 años acumulativo es del 36%, que con ultrasonido endoscópico evaluamos la pared gástrica, la vasculatura, con el Doppler nos permite identificar el vaso nutricio, tanto con sangrado activo o no activo, así como la confirmación de la obliteración después del tratamiento. El uso de coils más cianoacrilato es la recomendación actual para el manejo de las varices gástricas y el ultrasonido endoscópico es el método de elección para este tratamiento, pero requiere experticia y entrenamiento. Muchas gracias. So we will begin with the first video. I have 2 videos, 2 radiofrequency of endocrine tumor of the pancreas, 1 non-functional tumor, and the other is an insulinoma.
We will begin by Star Wars with a non-functional endocrine tumor. Yes. So the indication is grade 1 and lesion less than 2 centimeters. We can check it's a good grade 1 with enhancement. The enhancement must be regular and homogeneous. We insert a 19 gauge needle from Taewong in the needle, beginning first in the lower part of the tumor, if we need to treat the other part. And now we apply 50-watt powerful with the cooling system of Taewong, and you see the lesion become white, and that's a sign there is necrosis of the lesion. We remove a bit the needle, turn again the lesion, and it's finished. We check with Sonoview. It's very fast. Huh? It's very fast because I cut a bit the video. And now after, it's finished. You have no enhancement of the tumor. So that's the principle. And now we see in real life, doing a live, it's a second video, please. A segunda video. What happened from a woman with an insulinoma? Insulinoma is probably, we can discuss non-functional pancreatic endocrine tumor. Some people are in favor, some people are against. We are in favor. But insulinoma probably is the best indication that nobody discusses, because insulinoma is benign without metastatic lesion. It's symptomatic. The life of the patient is terrible. They only eat pasta and rice, no vegetables. And the surgery has very high morbidity and mortality, because in this soft pancreas, mortality is high until 10% in some centers, very experienced centers. So this lesion is a lesion of 8 millimeters in the tail of the pancreas with enhancement of Sonoview. So it was in French, but the French is the same in English. It is written. So Marc Giovannini is working. He shows you the lesion in the tail. A lesion. Insulinoma is sometimes difficult to see. You saw previously non-functional tumor. It's very hypoechoic. And insulinoma, sometimes it's difficult. You know, you see the DFI. The DFI is working very well. And you see hyper-enhancement of the lesion. Like Sonoview, but DFI is contrast without contrast. So you can use in Colombia, because I know you have not contrast, but you could use DFI. So we are sure that is the lesion. That's the goal here, to not burn something else. Now, the lesion is targeted. We check with Sonoview, there's no vessels during the before the lesion. Even so, we can check with the viewer. You can see there's no vessel. And now the needle is inserted. Marc is speaking. Stop speaking, please. And we will insert the 19 gauge needle. In the beginning, the needle was a 20 gauge, and it was a bit difficult. Now with the 19 gauge, it's a very easy needle, relatively very easy needle, which can be inserted in the lesion. And here the lesion is small. We will target it directly in the center of the lesion. Pushing the needle at the top of the lesion, at the opposite part
of the lesion because radiofrequency has a diffusion towards the scope, but not beyond the needle. So we have to be against the wall. And once we are against the wall, we will apply a 50-watt. It's not in the lesion. Sorry, I wasn't see. Puncture once again. It is in the needle is in the lesion. So we go at the top and we will apply 50 watts. And you see the white bubbles go until the wall of the bowel, and so you have to stop because you have not to create a fistula between the pancreas and the gastric wall. Here it was for the stomach. We add a perforation at the first RFA because of that. And now you perform a second passage because you see there's an area hypoechoic, still hypoechoic, and it will burn this area. The needle is better placed at the opposite part. He applied 50 watts, and you see the diffusion. Now he has to stop because bubbles are against the wall of the stomach. And I think it's good. You can perform 3 passages, and sometimes we perform 4 or 5 passages, but I think 3 is the maximum. And you saw we applied DFI, but I didn't see. And probably it's finished. You will check. You can perform 2 sessions. It's not a problem. To avoid complication, if you are not sure, you burn all the lesion, you can perform 1 session, 3 passages, and after you will perform a second lesion if there's no answer. And you see with DFI, it's not the same thing. Yeah? There's no, and what will we do now? We discuss if he has to do a third passage, but I think no, he needn't, but we will see what he will do. He want to perform Sonoview. So Sonoview is a DFI with contrast agent. Okay, Sonoview is coming, and you see the black area. He burned all the lesion, and even more than the lesion. The patient is well, the answer is complete. The patient has no more symptom. And this patient it's very impressive because when they visit us for the control, they are very happy because radiofrequency ablation changed their life because it's true. They only eat pasta and rice, and they always, the first thing they tell you is, I could eat vegetables. I think it's finished. We can stop. Mark will discuss the case. And thank you very much. Quiero mostrarles lo que podemos hacer en realidad con econdoscopía hoy en día y las anastomosis, o lo que podemos hacer o lo que podemos drenar. Así que voy a presentar como que un popurrí de casos y intentar mostrarles. Primero, voy a ir poco a poco. Esto, no sé si lo ven ahí. Sí, se ve bien. Ok.
Esto es cómo podemos hacer un drenaje anterógrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuándo debemos hacerlo? Por ejemplo, hay pacientes en los cuales tenemos una dilatación no tan compleja en la vía biliar o que no podemos acceder a la segunda porción duodenal, ¿verdad? Y que podemos hacer un drenaje anterógrado, ¿verdad? Lo que hacemos es funcionar, ¿verdad? El segmento 2, la vía biliar. Voy a adelantar un poco el video, ¿verdad? Buscar aquí. Y posteriormente, si ustedes ven, estoy en el segmento 2 prácticamente. Estoy un poco más angulado, pero he pasado mi guía, ¿verdad? A través de la luz del duodeno, ¿verdad? Entonces, lo que posteriormente hacemos a esto, tienen dos opciones. Si van a poner, si se trata de un cáncer de páncreas, ¿verdad? Pueden dilatar, hacer una dilatación con balón para que el stent pase más fácil. Yo utilizo un stent que no es el de Boston Scientific, es un stent de 5.5 French, es mucho más flexible. Si ustedes ven cómo dan la vuelta aquí, ¿verdad? Entonces no tengo necesidad, porque voy a poner un stent no cubierto. Esto es un paciente con un colangiocarcinoma no resecable, ¿verdad? Es coreano, no me recuerdo. Bonasten. Es un stent de 5.5 French y ellos diseñan stent solo para ultrasonido endoscópico. Entonces, posteriormente lo que haces es, como ya teníamos biopsias positivas en este paciente, necesitábamos un drenaje, ¿verdad? Tampoco era factible acceder por colangioscopía. Lo que hicimos fue hacer un drenaje anterógrado, como ustedes ven aquí. Entonces, para estar seguros, siempre con el catéter, cuando hacemos la fístula con el fistulótomo de 6 French, yo siempre inyecto contraste en el duodeno para estar seguro y ustedes ven, vamos poco a poco y lo vamos abriendo al contrario, ¿verdad? Y lo importante es que quede bien drenado. Ustedes ven ahí, se comienza a abrir y yo lo que hago es que dejo que se abra bien la copa en la parte del duodeno y luego la retraigo un poco para luego que se siga abriendo en la vía biliar, ¿verdad? Y después lo voy retrayendo un poco más, si ustedes ven. Voy subiendo mi stent, ¿sí ven? Lo voy subiendo exactamente hasta donde está el hilio. Y hago un drenaje anterógrado. Entonces, esto es un primer paso. Esto es lo que podemos hacer también en ciertos casos como con los carcinomas, en donde no podemos drenar. Esto es otro caso que quiero mostrarles, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos anatomía alterada, ¿verdad? Pero no tenemos cáncer y tenemos piedra, ¿verdad? Se usa mucho la enteroscopía, pero toma mucho tiempo y la verdad es que yo prefiero hacer por vía anterógrada. Y como ustedes ven, tratamos de buscar el segmento 2 o el segmento 3, dependiendo de la dilatación de la vía biliar. Lo que les puedo recomendar como tip es que siempre que hagan la fistulotomía con el cistóstomo de 6 French, una vez que la guía esté bien posicionada dentro de la vía biliar, la idea es no dilatar con balón. No se necesita dilatar con balón para pasar los catéteres. ¿Por qué? Porque se pueden complicar. A veces estamos pasando ciertos vasos cuando pasamos con el cistóstomo y el hígado nos va a hacer de apoyo para que no ocurra esto. Entonces, ustedes ven aquí, funcionamos, ¿sí? Un poco distante estaba. Lo que yo hago siempre es primero aspirar para ver si estoy en la vía biliar y luego hago un flush con solución salina y ustedes ven, estoy aquí en el segmento 3. La vía biliar no estaba tan dilatada, pero aún así conseguimos pasar. Lo importante es hacer una muy buena inyección y luego intentar pasar el hilo guía. Yo uso inicialmente un hilo guía de 0.25 porque me da más maniobrabilidad al momento de pasar. Y posteriormente, cuando ya hago la fistulotomía, hago el intercambio a través del cistóstomo. ¿Sí ven? Aquí ya pasé el cistóstomo y luego cambio la guía por una de 0.35
y luego hago una dilatación. En este caso sí tengo que hacer una dilatación porque necesito pasar un balón para sacar los cálculos de manera anterior, ¿verdad? Entonces aquí después usamos un balón para extracción de cálculos y lo hacemos de manera anterior. ¿Sí? Y los cálculos salen y en realidad el paciente se puede ir a casa. Posteriormente, regresa al día siguiente para ver si no ha hecho pancreatitis por la dilatación, ¿verdad? Este es otro caso que les traigo que es bastante interesante también para ver, ¿verdad? Primero, creo que aquí explico un poco cómo hacer también, utilizar un LAMS en la vía biliar intrahepática, ¿verdad? Entonces un poco el video. Entonces, estamos con una aguja aquí, estamos con el logui adentro, tenemos una dilatación importante en la vía biliar. Y ustedes ven, estoy en el segmento 2. Siempre intento buscar el segmento 2 y debe haber una dilatación mínima de la vía biliar intrahepática de 8 milímetros. ¿Cuál es la ventaja de usar un LAMS cuando hacemos este tipo de drenajes? Que puedo ingresar a la vía biliar directamente sin esperar a la moderación de la fístula. Y puedo, este caso era muy complejo porque inicialmente no podíamos, intentamos hacerlo por vía biliar y no pudimos detectar qué es lo que estaba pasando en esta estenosis, ¿verdad? Ustedes ven el LAMS aquí, ¿ok? Abriéndose. Aquí estoy usando el hot axios, ustedes ven, ¿verdad? Y en algunas ocasiones hay que empujar un poco, ¿verdad? Para que esto, por fluoroscopía, verlo bien, de que el axios esté bien adentro y comenzarlo a liberar. Ustedes ven aquí el axios, aquí está liberado ya adentro, y acá está la copa hacia afuera, hacia el estómago. Entonces esto es un hepático gástrico utilizando un LAMS, ¿ok? En este caso me parece que fue uno de los primeros casos que hice y fue para hacer un diagnóstico en realidad. Lo que hicimos fue pasar luego hicimos una técnica híbrida por aquí mismo. Lo que hicimos fue dilatar. Adelantar un poco el video. Aquí ven ustedes el LAMS, ¿ven? Aquí ven el balón de dilatación. Entonces lo que hice fue dilatar hasta 10 milímetros, o sea, un LAMS de 10 milímetros. Porque el de 8 milímetros no es factible, es muy corto. Y después de dilatar, lo que hicimos fue pasar un colangioscopio a través, guiado por ultrasonido, y pudimos hacer un diagnóstico en este paciente de un colangiocarcinoma que estaba ocluyendo completamente la vía biliar. Ustedes ven, estamos aquí, todavía no llegamos a la zona de la afectación, pero al menos primero nos sirvió de drenaje, segundo nos sirvió de un abordaje para hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y tercero me sirvió como puente para poder avanzar y poder dejar mi guía y hacer un tratamiento definitivo en este paciente, ¿ok? Entonces, esto podemos hacer en casos de lesiones benignas, ¿verdad? En estenosis benignas, también podemos entrar a la vía biliar, usar plásticos, doble pigtail, y esperar la maduración de la fístula. Después de 15 días retomar el paciente y podemos ingresar nuevamente a la vía biliar, ¿verdad? Como ustedes están viendo aquí. Dilatamos la fístula, sacamos el stent, dilatamos la fístula que ya está madura. Yo generalmente espero 4 semanas, pero 15 días es suficiente.
Y esto incluso trata la colangitis. Entonces, te permite hacer un tratamiento de la colangitis mientras tú esperas para poder hacer un abordaje en una segunda instancia, ¿no? Una vez que hemos dilatado, lo que hacemos es, pasamos, dilatamos mejor, ustedes ven aquí, calibramos y pasamos un colangioscopio para ver si está todo bien a nivel de la anastomosis. Y podemos usar stent biodegradables metálicos, que son con magnesio, que ya están disponibles, además ya tienen registro aquí en Colombia hace 15 días. Y los podemos dejar ahí 3 meses, aproximadamente 6 meses, confirmarlo por colangioscopía que quedó bien puesto. Miren aquí, dejamos puesto el stent, este es un stent metálico biodegradable y nos olvidamos del caso. Simplemente mandamos al paciente a la casa y no necesitamos hacer absolutamente nada. Esa fístula que queda entre el hígado y el estómago se cierra a las 6 horas después de retirar, el, el, el- después de colocar el otro stent. Voy a compartir ahora otro approach. Creo que es este. Y esto fue un caso interesante que tuvimos, ¿verdad? Que una paciente de 64 años que tenía una lesión, un cáncer, ¿verdad? En la cabeza del páncreas y que vino con una colecistitis, vino con una oclusión del ducto de la vía biliar, ¿verdad? Y que en primera instancia lo que hicimos fue hacer un drenaje pues, de la vesícula porque no iba a ser operada, era irresecable, tenía otras comorbilidades y adicionalmente pues lo que hicimos fue drenar la vesícula, la vía biliar y posteriormente pues nos encontramos con una situación particular. Ella tenía una dilatación del Wilson importante y tenía mucho dolor. El dolor no era celíaco, así que nos parecía que venía de la parte del Wilson. La vía natural por CPR no fue factible, así que lo que hicimos fue un drenaje del Wilson para descomprimir ese Wilson y lo hicimos utilizando un LAMS. Entonces ustedes ven aquí en la fluoroscopía, ¿verdad? El drenaje de la vesícula, de la vía biliar y el drenaje del Wilson a nivel del estómago. Posteriormente entramos, ¿verdad? Para ver qué es lo que estaba pasando, porque había también múltiples cálculos en el interior de la paciente. Comenzamos a sacar los cálculos, ¿verdad? Y nos encontramos con una sorpresa que en realidad esta paciente lo que tenía era había desarrollado un cáncer de páncreas secundario a una pancreatitis crónica asociada a un IPMN. Entonces, es muy interesante porque el abordaje que hicimos no fue el abordaje natural porque no lo podíamos hacer debido a los cálculos y debido a la masa que estaba obstruyendo la vía biliar, pero es factible hacerlo, ¿ven? En ciertos pacientes como estos, ¿verdad? Al principio comenzamos a destruir un poco los cálculos porque yo quería ver exactamente qué era lo que estaba pasando adentro. Sacamos algunos cálculos, limpié para ver si podíamos pasar por vía anterógrada y cuando hicimos el confocal nos encontramos con esta pues sorpresa de que se trataba de un IPMN con degeneración en malignidad. Igualmente acá un caso parecido, en cambio esta era una lesión, esto era un cistoadenocarcinoma mucinoso que se degeneró en el tiempo porque la paciente se descuidó, nunca más vino a controles y vino con un dolor severo. Y lo que hicimos fue descomprimir a la paciente. Lo que hicimos fue un drenaje de la lesión, ¿verdad? Pero posteriormente al drenaje, lo que hicimos fue un drenaje también anterógrado. Entonces pasamos una guía por vía anterógrada, sacamos toda la mucina que estaba produciendo la lesión, ¿verdad? Y posteriormente pasamos una guía de manera anterógrada, ustedes ven aquí, y pasamos un stent metálico anterógrado no cubierto, pues este paciente ya no, ya tenía metástasis, no iba a ser mayor cambio en la conducta de la paciente. Pero esto de aquí, esta descompresión de la lesión quística y de la mucina que tenía, la cantidad de mucina que tenía, hizo que la paciente se quedara sin dolor posterior al tratamiento. Entonces son casos especiales en los cuales podemos
utilizar y podemos trabajar con LAMS y podemos descomprimir, ¿verdad?, los ductos para podernos ayudar a trabajar en conjunto y hacer técnicas híbridas. Pero bueno, es lo que les quería mostrar un poco de lo que podemos hacer. Muchas gracias. De nuevo reclamarle a Renzo por dejarme de último después de todos estos videos. Lo único que les puedo enseñar es lo que creo que que en realidad soy experto, porque como a mí frecuentemente se me complica todo, y por lo menos enseñarles cómo a veces manejo las complicaciones. Voy a enseñarles cómo manejar una complicación de coledoconostomía por axios. Y lo primero quiero enseñarles, ayer tal vez les dije que en general yo creía de que era, que no era seguro, pero creo que di mal el mensaje, en el sentido de que para mí es de mis procedimientos favoritos, porque cuando sale bien, sale magnífico. Y sobre todo porque me permite molestar al que me enseñó a mí a hacer CEPRE, que es mi maestro de CEPRE, y no hace coendoscopía. Entonces cuando empieza a hacer un cáncer de páncreas y no puede, y le da, siempre hacemos procedimientos juntos. Entonces empiezo a decir yo, doctor Evia, le ayudo, doctor Evia, le ayudo. Entonces siempre, a las 2 horas, ya deja botado el caso y me llama a mí. Y como pueden ver, lo bello de la colonoscopía es que este procedimiento empieza a las 2:28. Y, vamos a ver el video, se me ha olvidado. Y cuando sale bien, es magnífico. Entonces, cuando uno tiene un colédoco dilatado, punza con un LAMS de 6. Si les tips para que la colonoscopia salga bien, es usen LAMS de 6. Y cuando liberen el LAMS o cuando ya estén dentro del colédoco, traten de empujar, porque ya no están dando corriente, traten de empujar todo lo que puedan para que haya buen espacio, el LAMS se libere y después se libera endocanal y se sale. Y entonces, 5 minutos después, yo, doctor Evia, me hubiera dicho hace 15 minutos, digo, hace hora y media, y hubiéramos terminado hace rato, ¿verdad? Y eso lo pone maldito. Entonces, es mi procedimiento, yo creo, de favorito, porque me da esa ¿cómo se llama? Esa satisfacción, sí, exacto. Pero no siempre sale bien. Y entonces lo que quería enseñarles era cómo puede uno solucionar el problema si está haciendo la colonostomía con LAMS y no sale bien. Entonces son pacientes de 54 años que nos lo mandan porque tiene un cáncer de páncreas irresecable, metastásico a hígado, papila inaccesible, para que le hiciéramos una derivación, una gastroenteroanastomosis y le drenáramos la vía biliar por una coledocoenostomía. Entonces ahí estamos haciendo la gastroenteroanastomosis, que es muy similar a la técnica que nos enseñó Renzo, ¿verdad? Del EDGE, pero es básicamente entre estómago e intestino, generar una comunicación con un LAMS, en este caso de 15 o de 20. Y bueno, ahí llevamos 5 minutos y entonces ahí cometí el error que uno siempre comete y nunca tiene que cometer. Le dije al anestesiólogo, ya vamos a terminar. Y eso es catastrófico para que no lo hagan. Y entonces, ahí ya, bueno, terminamos de liberar el LAMS de la gastroentero y ya vamos y encontramos el colédoco. Bueno, ahí está la gastroentero. Vamos entonces a buscar el colédoco para, según nosotros, terminar rápidamente. Y tenemos un problema, y es que ese día, como les cuento, a veces se acaban las cosas, no había LAMS de 6 milímetros. Entonces teníamos un LAMS de 8 milímetros. Y aquí van a ver lo que pasa, ¿verdad? Vamos a hacer la punción, todo iba magnífico, el colédoco mide alrededor de 16 milímetros, está bastante dilatado en realidad. Hacemos la punción, pero por no hacer varias cosas, como tratar de empujar más o tratar de redirigir la punta del LAMS, a la hora de liberarlo, queda liberado afuera, ¿verdad? Entonces aquí está el LAMS, aquí está el colédoco, y entonces queda afuera. Entonces, ¿qué hacer si a uno le pasa eso, verdad? ¿Qué hacer si uno mete las patas, como decimos nosotros? El Axius tiene la gran ventaja de que puede pasar una guía, ¿verdad? A través del LAMS y redirigir la guía o tratar de hacerla ir hacia el ilio y migrar a hacer una duodenostomía convencional con un stent metálico convencional, en este caso totalmente cubierto, y bueno, se soluciona
el problema, ¿verdad? La torta. Este artículo me parece muy bonito porque dice qué es lo que hace que la coledoconostomía con LAMS se complique. Y básicamente es lo que va a hacer que se complique con mayor frecuencia, va a ser hacerlo en coledo que no mida más de 15 milímetros y hacerlo con LAMS que no sean de 6 milímetros. Y la razón de eso es que la distancia entre la punta y cuando se libere la capa de LAMS, en el de 6 milímetros es de 14 y más menos 5, ¿verdad? Entonces ahí ya está limítrofe. Y si uno es el de 8, ya es de 17. Entonces tiene que tener ¿cómo se llama? Un colédoco muy dilatado para poder usar uno de 8 en lugar de 6. Y este era el otro caso que les quería enseñar, solo para, ya lo han ejemplarizado maravillosamente bien, pero nada más para enseñarles que también lo bonito del uso de endoscopía en el tratamiento de varices es que se puede usar también el duodeno en varices ectópicas o en el colon también. Entonces era un paciente que tenía episodios recurrentes de sangrados variciales por varices ectópicas duodenales, y lo que procedimos fue a tratarlas de la forma como nos enseñó el doctor Sabá y el doctor Robles, de forma excelente. Y la técnica es básicamente la misma, ¿verdad? La única diferencia es que podemos ingresar al duodeno y hacer el target de la lesión directamente, colocando una aguja 19 dentro de la lesión, aspirando, avanzando el coil, y después colocando cianoacrilato. Entonces es una técnica que las varices duodenales no tienen ningún tipo de tratamiento más que la derivación con TIPS, y muchas veces no está accesible. Hay muchos estudios que han demostrado que la ligadura y el tratamiento directo siempre va a ser fallido. Entonces esta técnica viene a ser una técnica de rescate que en realidad es bastante útil en este tipo de pacientes. Entonces ahí se avanza un coil y después del coil se avanza el cianoacrilato, y después de una reducción del flujo. Como ahí está avanzando el cianoacrilato, hay una reducción del flujo, y la paciente que ha tenido 8 episodios de sangrado en un mismo internamiento, después de eso no volvió a sangrar y pudo hacer un puente para el TIPS. Básicamente eso era lo que les traía. Eso era cómo hacerlo paso a paso, pero el doctor Sabá lo hizo 1000 veces más bonito que como yo lo hice, entonces lo voy a... Esta es me quedó muy feo, la verdad.